Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Yo no voy a terapia podcast. El día de hoy tenemos un episodio dedicado a la depresión, esa que no es tu amiga, pero que no deja de seguirte a todos lados, que no te suelta. Ahora, vamos a partir un poquito de esta pregunta. Si tú conoces a alguien que vive con depresión, o tú mismo o tú misma vives con depresión, este episodio puede ser para ti. No obstante, si convives con alguien que tiene depresión y muchas veces llegas a pensar o a sentirte desesperado porque piensas que está exagerando, que ya debería estar mejor, que solo quiere llamar la atención, entonces este episodio también puede ser para ti. Comencemos. En nuestra agenda mental tenemos el 26 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no planificado en la adolescencia. Por lo tanto, tenemos por aquí en contexto algunas de las fechas en el área de la salud que son muy relevantes y que impactan mucho en términos psicológicos, al entender que también la adolescencia es una etapa crucial en varios sentidos, donde se toman muchas decisiones, pero también donde se forman muchas de la manera en que nos podemos conducir a través de la vida. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, comencemos. El día de hoy hablaremos de la depresión no es mi amiga, pero no me suelta. Mitos existen muchísimos sobre la depresión, sobre todo en este caso que la depresión es algo que a veces o no se cura o que es como algo inventado, ¿no? O sea, me lo invento porque quiero llamar la atención de las personas. Ahora, ¿por qué esto es un mito? Porque eventualmente en algún momento tuvo que recibir un nombre. Sin embargo, no quiere decir que antes no existiera este tipo de síntomas en las personas. Y enseguida vamos a ver un poco por qué les menciono todo esto. Ahora, en esa misma línea, ¿no? Vamos a recordar un poco por qué se presenta, por qué empieza la depresión. Tenemos distintos factores que pueden detonar la depresión a diferentes edades. Otro de los mitos a veces es que en la infancia no hay depresión, que los niños no se pueden deprimir. Sin embargo, aunque no es la misma manera en que van a presentar como estas señales, al igual que en los adultos, sí existe, ciertos síntomas y señales que podemos observar en ellos. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque a veces la depresión no es algo que me dio recientemente, algo que recientemente me pasó y que de repente, no sé, ya no puedo sacar de mi vida. Muchas veces también comienza desde una edad muy temprana. Y si algunos de ustedes se identifican recordando a su yo, ¿no? Pequeño, tal vez de unos 6, 7 años, 8, incluso adolescente, teniendo pensamientos de no querer seguir, teniendo pensamientos o escribiendo cartas despidiéndose de las personas. Bueno, esto quiere decir en este caso, de entrada, que llevamos muchos años experimentando este tipo de situaciones. En algún momento a lo mejor no recibían un nombre, pero ahora mismo podemos conocerla, podemos identificarla y también podemos tratarla. En esa línea, algunas de las razones por qué empieza es justo de esta manera, a veces como un tema crónico a raíz de una o distintas pérdidas en nuestra vida, ya sea de un ser querido, una pérdida física, pero también pérdidas de las cosas que son importantes para nosotros, relaciones, atención, afecto, que de repente no sentimos que está presente o que eventualmente sí deja de estar presente. Entonces, en esa línea vamos a tener que empieza en ese sentido muchas veces desde muy temprana edad. ¿De qué otra manera empieza? Por dificultades significativas que se presentan a lo largo de nuestra vida. ¿Esto qué significa? Algunas de las dificultades pueden ser incluso abusos, trauma, historias de vida muy complicadas, violencia que hayamos vivido a una edad muy temprana, cuando nuestros recursos para afrontar la vida y entenderla eran muy limitados.
Entonces, cuando nosotros nos situamos en ese momento, la depresión es algo que empieza como a adentrarse de una manera tan sutil que no podemos ni siquiera nombrarla. Simplemente es no tengo hambre, un desánimo, como cero ganas. Entonces vamos a tener que la manera en que empieza puede ser de esta forma, ¿no? Situaciones adversas que se han presentado a lo largo de mi vida, pero también que no han sido atendidas, la manera en que yo me siento. Yo también sé que de aquel lado muchas veces no atendemos este tipo de cuadros ni de síntomas a nivel desconocimiento, porque yo no conozco, no me parece grave. Si un pequeño, una pequeña se queda muy callado y de repente empieza a ser como muy tranquilo, en tanto no me dé como lata, en tanto no genere como mucho ruido en un salón, la realidad es que puede pasar desapercibido. Entonces a veces como adultos tenemos cuadros, tenemos años teniendo síntomas depresivos o con una depresión por ahí crónica, ya sea diagnosticada o no, pero no significa que no deje de estar. Entonces, en este caso, tal vez a este punto, ya que hemos visto que si bien existen mitos, la razón por la cual empieza es y los síntomas y cómo puedo identificar si yo o alguien cercano a mí está teniendo algún síntoma depresivo. Bueno, aquí vamos, ¿vale? Primero vamos a comenzar que la depresión se va a ver, pensemos como en 4 maneras que la podemos identificar. En lo que yo voy a sentir, en mis emociones, en lo que pasa por mi mente, en lo que siento físicamente y en lo que hago. Y la parte más visible muchas veces es lo que hago. Pero ¿qué emociones son de las que te estoy hablando? Ejemplo, sentirme culpable constantemente. Como que, híjole, es que yo no debía hacer esto, ¿no? Es que, fue mi culpa. Sentirme arrepentido constantemente también, ¿no? Como que no hice bien las cosas, ¿no? Y entonces no lo debí de hacer. Entonces, muchas veces emociones como la culpa, el arrepentimiento, incluso la vergüenza, tristeza, por supuesto, que es ese estado de ánimo bajo que perdura en ese sentido, puede ser algo que está ahí por mucho tiempo. La sensación de vacío, o sea, sentir que por más que yo haga, incluso el aburrimiento es muy arraigado cuando yo frecuentemente me siento aburrida, ¿no? Que por ahí es una emoción suave dentro de la misma familia de emociones de la tristeza. Entonces, cuando yo me estoy como sintiendo constantemente de esta manera, ya sea como de repente incluso, no sé, desesperado, en esa misma línea, irritado, también son emociones que están muy asociadas a este tipo de cuadros depresivos. ¿Por qué? Bueno, en ocasiones ni yo sé lo que siento, ni yo sé lo que me pasa, y el hecho de que venga alguien y me pregunte, oye, ¿qué tienes? ¿O por qué no quieres hablar con nadie? No es como, déjame en paz. No quiero hacerlo, no tengo nada, ¿no? Y simplemente me voy. Entonces, este tipo de emociones, por muy de repente contrarias, ¿no? Entre tristeza y enojo, irritabilidad que parezcan por ahí, están muy asociadas también a la manera en que se va a expresar emocionalmente en el sentir. Pero entonces esto va a conectar con otra manera en que lo podemos ver. Yo te mencionaba ahorita que si bien son emociones, también en un punto dado tienen que ver con una experiencia física. Ejemplo, un cansancio constante. No tengo ganas de hacer las cosas. De hecho, no tengo nada de energía. Me siento muy fatigada, más de lo habitual. Y a lo mejor incluso lo que estoy haciendo, si bien estoy haciendo bastante, pero de repente para mí está siendo mucho más pesado. Un día es sumamente desgastante. Fisiológicamente también puedo llegar a experimentar cambios en el apetito. Tengo más hambre, como un poquito más, o no tengo hambre, como que estoy inapetente. Cambios en mi patrón de sueño. Híjole,
Dormir es uno de los que muchas veces ubicamos visiblemente porque tengo demasiado sueño y nunca es suficiente, siempre me siento cansada o siempre me siento cansado. Entonces pareciese que todo el tiempo tengo sueño, estoy cansada, estoy cansado, me desconcentro, me cuesta mucho sostener la atención y además estoy muy sensible también. De repente tengo como esta sensación, como esta presioncita en el pecho, como si me tocan, híjole, siento que lloro, ¿no? Entonces muchas veces la manera en que se va a ver emocionalmente son algunas de las que te mencioné antes, pero físicamente esa va a ser otra de las formas en que se va a estar notando en términos como de fisiológicos, ¿no? Ahora, el insomnio también puede entrar ahí. Recordemos que los cambios a veces son arriba hacia abajo, más sueño, menos sueño, a veces es más hambre, menos hambre, pero son cambios que normalmente no estaban ahí. Ahora, siguiendo un poquito esta línea, vamos a tener que hay también experiencias o momentos donde yo voy a incluso llegar a pensar o sentir como que estoy siendo una carga para las personas. Como que, híjole, no sé, como que no les importo a las personas, no me quieren, creo que estarían mejor un poco sin mí tal vez. Incluso puedo llegar como a pensar que las cosas no van a mejorar. Como que ¿para qué me esfuerzo si de todas maneras todo me sale mal? Nadie me quiere, nadie me ayuda, no puedo darles cosas buenas a las personas, de repente siento que soy como muy mala persona también, como que yo ni debería de estar aquí, las personas no deberían desgastarse conmigo, como que tal vez no soy tan valiosa como yo pienso. Entonces este tipo de pensamientos, de sensaciones también están como muy arraigadas a los síntomas depresivos. Es una manera en que si yo las verbalizo, o alguien las verbaliza, puedo llegar a identificarlas. O bien, si yo las llego a pensar, también es una forma de identificar este tipo de síntomas. Ahora, te platicaba que había 4, nos falta uno más. Este uno más, sobre todo, tiene que ver con la parte de lo que yo hago. Como justo tengo menos ganas de hacer cosas, mi motivación es 0, mi energía es 0, el cansancio está al tope, la fatiga, la desconcentración también. Entonces también hay como ciertas cosas que empiezo a hacer más, como dormir más, aislarme, buscar estar solo o sola constantemente, incluso, no sé, alejar a las personas, como que no es de forma intencional muchas veces, pero aunque yo no quiera, al responder mal, como, oye, ¿cómo estás? No, déjame, ¿a ti qué te importa, no? Bueno, es mi problema. Entonces, cuando yo estoy como en esta tonalidad como de irritación, en este modo, también llego a expresar cosas desde este modo, como muy irritable, de modo que termino alejando a las personas terminan ubicándome como alguien pesado, o alguien que ya no quiere convivir, con quien no se puede hablar, con quien no se puede acercar uno, porque nada le parece, ganas de llorar, pues voy a estar llorando frecuentemente, ¿no? De repente algo que en el pasado o unos meses atrás no me hacía llorar, de repente ya me está haciendo llorar, y es algo que yo digo, pero ¿por qué tengo ganas de llorar todo el tiempo? ¿Por qué tengo incluso como esta presioncita en el pecho todo el tiempo? Entonces, estas son algunas de las maneras en que nosotros podemos llegar a visualizar algunos de los síntomas depresivos. En esencia, básicamente, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, donde mi estado de ánimo va a estar afectado la mayor parte del tiempo. Mayormente voy a sentirme en un estado de ánimo bajo, mayormente habré dejado de hacer cosas que me gustan o que me gustaban antes. Entonces, como muchas veces se va a expresar también en lo que hago o lo que no hago. Ya dejé cosas que me encantaban, hábitos he cambiado, porque como ya no los disfruto, entonces yo siento que para qué ya los hago, como que ya no me están llenando lo suficiente. De modo que
cuando nosotros entramos como en este modo, inicia un ciclo que no se percibe de manera inmediata, pero que es, yo empiezo a no hacer, y cuando empiezo a no hacer también empiezo a sentirme un poquito peor, porque entonces en el momento que no hago, yo digo, bueno, era lo que quería, ¿no? Yo quería quedarme durmiendo más tiempo, pero cuando me quedo durmiendo más tiempo, adivinen qué pasa. De repente, yo solito o solita ya me estoy reclamando, ay no, otra vez, ya se me fue el día, ya postergué, y entonces mi estado de ánimo baja todavía más, y es un ciclo que se repite y se repite tantas veces que de repente ya no identificamos en qué momento comenzó, ni qué es la situación o en lo que yo estoy haciendo pensando que lo sostiene y hace que se mantenga. Bien, ahora, de una manera como incluso más aterrizada, podemos identificar también qué hacer. Si de aquel lado tú te estás preguntando, bueno, o sea, si ya soy una persona que está presentando este tipo de síntomas y creo que me identifiqué con la mayoría que dijiste, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si desde aquel lado has notado o te has identificado con estos síntomas, una de las cosas que podemos hacer es buscar ayuda profesional, algún profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra. Si de repente tú consideras que justo como es tu amiga, no te suelta y ya has pasado incluso por procesos anteriores, recordar un poco lo que hayas aprendido en esas terapias, y si no ha sido nunca, no pasa nada. Tenemos siempre como algunas, por ejemplo, mantener nuestra actividad física. Yo sé, vamos a ir, digamos que lo que vamos a estar haciendo va a ir en contra de lo que deseamos hacer. Yo deseo quedarme aquí durmiendo todo el tiempo. Yo deseo no ver a nadie. Pero lo que yo voy a hacer a partir de ahí es hacer lo contrario. No quiero ver a nadie, voy a ver a alguien. Le voy a escribir, voy a contestar ese mensaje, voy a hacer esa llamada, voy a contestar esa llamada. Entonces, un poquito hacer como esta parte contraria a mis deseos inmediatos. Eso por un lado. Retomar actividades que te gustan, que has dejado de hacer o simplemente que ya no causaban tanto placer. En este momento no las estamos retomando solo por retomarlas, sino porque el no hacerlo nos mete en un cuadro todavía más profundo y nos baja el ánimo más de lo que podemos a veces percibir. Entonces, en esa línea, buscar ayuda, por un lado. En otro sentido sería también retomar actividades. 3, hacer actividad física. 4, reducir un poco este consumo de sustancias como alcohol o algún tipo de sustancia. ¿Por qué? Porque muchas veces es también un medio en que empiezo como a tratar de sobrellevar esto que siento y que en ocasiones puede empeorar este cuadro o de repente no impactar de manera positiva a largo plazo. No, de manera inmediata a lo mejor sí nos alivia, pero esa es justo la trampita, que solo es inmediato y no es algo sostenido que realmente nos pueda funcionar. Y eventualmente otra de las cosas que también podríamos hacer en esta línea es buscar y conectar nuevamente con nuestras redes de apoyo, con nuestros amigos, con nuestra familia, un poquito a modo de también activarnos en ese aspecto. Pero no olvidar que esto a veces va a ser insuficiente, muchas veces nos puede ayudar mucho y podemos como retomar nuevamente, pero cuando se siente insuficiente siempre está la opción, ya que al final del día los casos son distintos. Ahora, siguiendo en esta línea, vamos a ir como también yendo a esta otra parte que son nuestros datos nerd. A propósito de las estrategias que te acabo de compartir, los datos nerd del día de hoy como que nos dan un poquito, si bien un dato, pero también una herramienta. Entonces, en este sentido, tenemos que justo la OMS por ahí nos señala algunas, un tratamiento efectivo que podemos llegar a buscar en su momento si queremos atender la depresión, este estado de ánimo bajo. Entre aquellos como tratamientos efectivos que la OMS recomienda están, por ejemplo, la activación conductual. 2, la terapia cognitivo-conductual.
3, un poco esta psicoterapia interpersonal. Y 4, el tratamiento basado en la resolución de problemas. Entonces estos son algunos que la OMS en general nos deja para que de aquel lado, si ustedes saben o conocen o quieren buscar algún tipo de ayuda, es un poquito el parámetro, como el filtro que pudieran hacer para encontrar también esta ayuda. Y segundo dato nerd, al menos 3.6 millones de personas viven con depresión. Esto al menos en el 2021 según los datos de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, tenemos que por aquí es más frecuente de lo que imaginamos y nos invade de una manera tan sutil que cuando yo menos me doy cuenta ya estoy dejando las cosas que me gustan, ya estoy alejando a las personas a las que quiero, no de forma intencional, sino porque tampoco sé qué me pasa. Entonces el primer paso es identificarlo y el segundo, accionar, buscar esta red de apoyo que hemos mencionado antes. Ahora, siguiendo la misma línea que hemos visto también en torno a los episodios anteriores, vamos a ir con estas preguntas que tú ya conoces, esta sección que se llama Psicofac. En Psicofac el día de hoy tenemos 2 preguntas. La pregunta número 1 que nos hacen llegar es ¿cómo ayudar a un amigo o a una amiga que tiene depresión o que de repente notamos como que se está alejando mucho del grupo? De entrada, cuando ya hemos notado esto, como lo mencionábamos, podemos un poco acercarnos, buscar un poquito, si bien no presionar, es decir, obligarlo o obligarla a salir, pero sí como acompañar, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? Vamos a tal lugar, como a lo mejor planes que a lo mejor no van a ser el tipo de planes que suelen hacer, sobre todo si el plan suele involucrar algún tipo como de sustancia o alguna intensidad que a lo mejor energéticamente por los síntomas que tiene tu amigo o tu amiga no puede realizar o no se siente como motivado para realizar, pero sí como sacar un poquito de la rutina, ¿no? Preguntar si está recibiendo algún tipo de ayuda, acercarnos un poco a escuchar cómo se siente, preguntarle en esa línea, preguntar sin miedo cómo te has estado sintiendo, hemos notado, ¿estás bien? Hemos notado que te has estado como alejando un poco de nosotros o que ya no tienes ganas de ir, pero no es en modo reclamo, sino porque de repente nos preocupa. Tú eres alguien que suele ir a los planes que hacemos, entonces que no sé, quieres a lo mejor que hagamos algo, no sé, ¿cómo te sientes? Entonces yo escucho, pero también por otro lado acciono, busco a esta persona, digamos que no se la pongo tan fácil de repente para aislarse, y si eventualmente esta persona ya se abrió conmigo, lo que puedo hacer es buscar ayuda, ayudarle a que busque ayuda profesional mediante, ahora sí que un poquito, mediante mí mismo, o sea, que yo sea un poquito el medio que va a estar impulsándolo cuando esta persona no tenga ganas. Ahora, en nuestra segunda pregunta también tenemos, yo solo trato de ignorarla, la depresión. ¿Está bien? Podemos hacerlo, genera un alivio, es como una distracción y podemos hacerlo, definitivamente. Sé que es funcional, por un rato es funcional, pero creo que hace un momento les hablaba un poquito de la trampa. Esa es la trampa, es un poco funcional en el momento, pero no a largo plazo. A largo plazo no llega a ser tan funcional que yo solamente trate de ignorarla, porque va a llegar un momento en el momento que yo trate de ignorar estos síntomas, de repente ya no van a ser como tan grandes o tan fuertes, ¿no? Ojalá no, pero en ocasiones llegan a ser de esa manera, muy grandes, muy fuertes, tan acaparadores, tan filtrados en todas mis áreas de vida que ya se me salió de las manos. Entonces, a veces ignorarla para funcionar en un día puede ser bueno, puede estar bien, pero de repente ignorar que es algo repetido en mi vida puede ser como tener sus consecuencias a mediano plazo, en el momento que yo veo cuánto se ha acumulado, en el momento que mi ritmo de vida para tratar de no sentir bajó y me encuentro nuevamente conmigo, con lo que pienso, con el malestar que he estado tratando como de empujar o de omitir en ese momento. Entonces básicamente si bien puede ser un recurso inmediato que en situaciones nos salve un poquito,
pero no va a ser lo que nos salve globalmente ni lo que nos saque a flote. Entonces, en ese sentido, espero que sirva un poquito este tipo de información y las respuestas que acabo de compartirles. Si tú conoces a alguien que está pasando, ¿no?, pudiera tener esto, puedes compartirle este video para que también empiece a tener un poco de noción en ese aspecto, o simplemente compartirlo, darle like, y si tienes alguna duda, ya sabes, nos la puedes enviar. Ahora, yo te agradezco mucho que el día de hoy hayas nuevamente visto un episodio, y recuerda que tenemos algunas redes sociales donde nos puedes seguir, como lo es Instagram, Yo No Voy a Terapia, TikTok, Yo No Voy a Terapia Podcast, Spotify, Yo No Voy a Terapia Podcast, y YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Yo No Voy a Terapia Podcast. Y recuerda compartir y seguirnos. Muchas gracias.